Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico libro de Edith Wharton, que de verdad es un libro, chicas, donde vamos a ver todo tipo de sentimientos. Así que vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 3. Siempre era igual. La noche de su baile anual, Mr. Julius Beaufort jamás dejaba de asistir a la ópera. En realidad, daba su baile en una noche de ópera para demostrar que estaba absolutamente por encima de las preocupaciones domésticas y que poseía un equipo de sirvientes competentes que atendían todos los detalles en su ausencia. La casa de los Beaufort era una de las pocas en Nueva York que tenían un salón de baile, anterior incluso a la de Mr. Manson Mingot y a la de los Heidel Chivers, y en una época que comenzaban a pensar que era provincianos por poner un tapete protector encima del piso del salón y llevar todos los muebles al piso alto. El hecho de tener una sala de baile que se usara para ese solo propósito y que pasara los restantes 364 días del año cerrado en la oscuridad, con sus sillas doradas apiladas en un rincón y la araña de luces cubiertas por una bolsa, daba a los Beaufort una indudable superioridad que compensaba cualquier situación deplorable en su pasado. A Mr. Archer le gustaba vaciar su filosofía social de axiomas. Una vez dijo: «Todos tenemos nuestros preferidos en la clase baja». Y aunque la frase era atrevida, su veracidad fue secretamente admitida en el fondo del corazón por gran parte de lo más distinguido de la sociedad. Pero los Beaufort no eran exactamente clase baja. Algunos decían que era bastante peor. Mr. Beaufort pertenecía realmente a una de las familias más consideradas de Norteamérica. De soltera fue la encantadora Regina Dallas, de la rama de California del Sur, una beldad sin un centavo presentada a la sociedad neoyorquina por su prima, la desatinada Medora Manson, que siempre hacía lo indebido con buenas intenciones cuando alguien emparentado con los Manson y los Rushworth tienen un droid de cité en la sociedad neoyorquina. Como decía Mr. Sillerton Jackson, que había frecuentado las Tullerías, pero no pierde el derecho al casarse con un Julius Beaufort. Había un problema. ¿Quién era Mr. Beaufort? Se le tenía por inglés, era agradable, bien parecido, cascarrabias, sociable e ingenioso. Llegó a Estados Unidos presumiendo de cartas de recomendación del banquero inglés yerno de la anciana Mr. Manson Mingot y con rapidez se hizo una buena posición en el mundo de los negocios, pero sus costumbres eran libertinas, su lengua mordaz, sus antecedentes misteriosos, y cuando Medora Manson anunció el compromiso de su prima con él, pareció ser una nueva locura la larga lista de desatinos de la pobre Medora. Derecho de ciudadanía. Pero con el tiempo, el producto de la locura, a menudo considerado sabiduría, y 2 años después de matrimonio de la joven Mr. Beaufort, todos admitían que su casa era la más distinguida de Nueva York. Nadie sabía exactamente cómo se había operado el milagro. Ella era indolente, pasiva. Los cáusticos la consideraban incluso aburrida, pero vestida como un ídolo, llena de collares de perlas, viéndose cada año más joven, más rubia y hermosa. Reinaba en el recargado palacio de piedra color pardo de Mr. Beaufort y atraía a su alrededor a todo el mundo sin mover su enjollado dedo meñique.
Los perspicaces decían que era Mr. Beaufort quien entrenaba a la servidumbre, enseñaba nuevos platos al chef, decía el jardinero que flores debía cultivar en el invernadero para adornar la mesa del comedor y los salones. Se seleccionaban los invitados, preparaban el ponche para después de la cena y dictaban las notas que su esposa escribía a sus amigos. Sí, era verdad que lo hacía. Cumplía estas actividades domésticas en privado y ante el mundo aparentaba ser un millonario despreocupado y amable, paseándose por sus salones con la indiferencia de un invitado más, y decía: ¿no es cierto que las gloxianias de mi mujer son una maravilla? Creo que las trae de Kew. Todos coincidían en el secreto de Mr. Beaufort, que era la manera de llevar también las cosas. ¿Qué importaba que se rumoreara que había sido ayudado a salir de Inglaterra por la institución bancaria donde trabajaba? Llevaba a cuestas ese rumor con la misma facilidad que muchos otros. A pesar de que la conciencia neoyorquina en absoluto a los negocios no era menos sensible que su código moral, vencía todos los obstáculos. Tenía todo Nueva York en sus salones y por más de 20 años la gente decía que iba donde los Beaufort con la misma tranquilidad que si dijera que iba donde Mr. Manson Mingot, y además con la satisfacción de saber que comería pato silvestre y bebería los mejores vinos, en vez de Beauvais Clicquot tibio de menos de un año y croquetas de Filadelfia recalentadas. Como de costumbre, Mr. Beaufort apareció en su palacio justo antes del área de las joyas, y cuando, también según su costumbre, se levantó al finalizar el tercer acto, se puso su capa de noche alrededor de sus lindos hombros y desapareció. Nueva York supo eso, significaba que dentro de media hora más comenzaría el baile. La casa de los Beaufort era la que los neoyorquinos se enorgullecían de mostrar a los extranjeros, especialmente la noche del baile anual. Ellos fueron de los primeros en tener su propia alfombra de terciopelo rojo y sus propios lacayos para colocarla bajo su propio toldo en vez de alquilarlo junto con la cena y las sillas del salón de baile. También iniciaron la costumbre de permitir que las damas se quitaran las capas en el vestíbulo, en lugar de que subieran arrastrándolas hasta el dormitorio de la dueña de casa y se encresparan el cabello con la ayuda del mechero de gas. Se rumoreaba que Beaufort había dicho que él suponía que todas las amigas de su mujer tenían doncellas que se preocupaban de que salieran de casa adecuadamente. Por tanto, la casa entera fue diseñada audazmente con una sala de baile, de modo que, en vez de apretujarse a través de un estrecho pasillo de acceso, como en casa de los Chivers, se caminara hacia aquella con toda comodidad entre una doble hilera de salones. El verde mar, el carmesí y el Bouton d'Or Fort, desde donde se vislumbraba a la distancia el resplandor de las luces de la araña de numerosas velas, reflejando en el pulido parquet, y más allá, la penumbra de un jardín de invierno donde las camelias y los helechos arqueaban su suntuoso follaje sobre los bancos de bambú negro y dorado. 3 peinadas, 4 doradas, color de la flor botón de oro. Newland Archer, como convenía a un joven de su posición, hizo su entrada algo tarde. Dejó su abrigo en el lacayo de medias de seda, una de las pocas necesidades de Beaufort. Se entretuvo en un rato en la biblioteca tapizada en cuero español y amueblada con buhl y malaquita, donde algunos caballeros charlaban mientras se ponían los guantes de baile. Finalmente se unió a la fila de invitados. Mr. Beaufort recibía en el umbral del salón carmesí. Archer estaba notoriamente nervioso. No había vuelto a su club después de la ópera, como solía hacerlo los jóvenes elegantes como él, sino que, como hacía una hermosa noche, había caminado bastantes cuadras por la Quinta Avenida antes de dirigirse a casa de los Beaufort. La verdad era que temía que los Mingot fueran demasiado lejos y que, en realidad, hubieran recibido orden de la abuela Mingot de llevar a la condesa Olenska al baile,
Por el tono usado en el palacio del club, se daba cuenta del grave error que eso sería, y aunque estaba más decidido que nunca a ir hasta el final, ya no se sentía tan gigantescamente ansioso por declararse defensor de la prima de su prometida como antes de su breve conversación en la ópera. Paseando por el salón Bouton d'Or, donde Beaufort tuvo la osadía de colgar el discutido desnudo de Bouguereau, llamado Amor Victorioso, Archer se encontró con Mr. Whelan y su hijo cerca de la puerta del salón de baile. Ya había parejas bailando en la pista. La luz de las velas de cera caían sobre faldas de tul, que revoloteaban sobre cabezas juveniles adornados con simples capullos de flores, sobre vistosos aigrets y adornos con los confurés de las jóvenes casadas y sobre el brillo de percheras perfectamente planchadas y guantes recién almidonados. Adornos de plumas de aves de gran elegancia, tocados, peinados, sombreros. Miss Whelan, sin duda ansiosa por unirse a los bailarines, permanecía en el umbral con sus lirios silvestres en la mano. No llevaba otro ramo. El rostro algo pálido, los ojos brillantes de ingenua emoción. La rodeaba un numeroso grupo de jóvenes y muchachas, y se escuchaban muchos aplausos, risas y bromas que Mr. Whelan ligeramente apartaba de ellos, aprobaba ocultando un destello de alegría. Era evidente que Miss Whelan anunciaba en ese momento su compromiso. Mientras su madre adoptaba la actitud de paternal oposición que se consideraba apropiada a ese momento, Archer se detuvo. Era su expreso deseo que se hiciera el anuncio, y sin embargo no era ese el modo en que hubiera querido que se diera a conocer su dicha. Proclamarla en medio del calor y ruido de un repleto salón de baile era restarle la delicada frescura de la privacidad que debe enmarcar los asuntos sentimentales. Su felicidad era tan profunda que esta mancha superficial no tocó su esencia, pero le habría gustado mantener la superficie igualmente pura. Fue una gran satisfacción para él comprobar que May Whelan compartía sus sentimientos. Los ojos de la joven volaron suplicantes en busca de los suyos, en una mirada que parecía decir: «Recuerda que hacemos esto porque es lo que hay que hacer». Ningún otro mensaje hubiera tenido una respuesta más inmediata en el corazón de Archer, pero prefería que el motivo de su decisión hubiera sido inspirado por alguna razón sublime, y no simplemente por la pobre Ellen Olenska. El grupo que rodeaba a Miss Whelan le abrió camino en medio de sonrisas maliciosas y después de recibir su cuota de felicitaciones, condujo a su novia al medio del salón de baile y la tomó por la cintura. «Ahora no tenemos que hablar», dijo con una sonrisa que se reflejaba en los ingenuos ojos de May, mientras bailaba entre las suaves olas del Danubio azul. Ella no contestó. Sus labios temblaron al sonreír, pero sus ojos permanecieron distantes y graves, como si contemplaran una visión maravillosa. «Querida», susurró Archer, estrechándola contra su pecho. Comprendió que las primeras horas del compromiso, aunque se vivieran en un salón de baile, tenían algo muy solemne y sacramental, que nueva vida se abría a sus ojos con aquella pureza, resplandor, bondad a su lado. Al terminar la pieza, como verdaderos novios, se fueron a pasear al invernadero. Sentados tras un alto abanico de lechos y carmelias, Newland besó la enguantada mano de Miss Whelan. «Ya ves que hice lo que me pediste», dijo ella. «Sí, ya no podía esperar», respondió él sonriendo, y al cabo de un instante agregó: «Pero me habría gustado que no tuviera que ser en un baile». «Ya sé», dijo May con una mirada comprensiva, «pero después de todo, aquí podemos estar juntos y solos, ¿no es cierto?» «Sí, querida mía, para siempre», gritó Archer. Estaba claro que ella siempre lo entendería, siempre diría lo correcto. Este descubrimiento resbaló la copa de su dicha y añadió alegremente: «Lo peor de todo es que quiero besarte y no puedo». Mientras decía esto, lanzó una rápida mirada por el invernadero, se aseguró de su momentánea intimidad y, acercándola a él, puso un fugitivo beso en sus labios.
Para contrapesar la audacia de su proceder, la condujo a un sofá de bambú situado en una parte menos apartada del jardín de invierno, y al sentarse a su lado, rompió uno de los lirios de su ramo. Ella se quedó en silencio, y el mundo se tendió a los pies de los novios como un valle soleado. —¿Se lo dijiste a mi prima Ellen? —preguntó ella de pronto, como si hablara en sueños. Él pareció despertar y recordó que no lo había hecho. La invencible repugnancia que sentía ante la idea de decírselo a la extraña desconocida había frenado las palabras en su boca. —No, no tuve ocasión de hacerlo —dijo, inventando rápidamente una mentira. —Ah. May estaba desilusionada, pero resuelta a salir con la suya de modo más dulce. —Entonces tienes que hacerlo, porque yo tampoco se lo dije, y no me gustaría que ella pensara... Claro que no, pero ¿no eres tú más bien la persona adecuada para decírselo? Ella reflexionó. Si lo hubiera hecho de inmediato, sí, pero ahora que han pasado unas horas, creo que eres tú quien debe explicarle que te pedí que se lo dijeras en la ópera, antes de que lo supiera nadie más. De otra forma, podría pensar que me olvidé de ella. Lo que pasa es que ella es parte de la familia, pero ha estado ausente tanto tiempo que está un poco sensible. Archer la miró deslumbrado. —Ángel mío adorado, por supuesto que se lo diré. Miró con cierta aprensión hacia el atestado salón de baile. —Pero todavía no la he visto. —¿Habrá venido? —No, a último minuto decidió no venir. —¿A último minuto? —repitió él, como en un eco, traicionando su sorpresa de que May pensara que podía venir. —Sí, a ella le encantaba bailar —contestó la joven con sencillez—, pero de súbito decidió que su vestido no era lo suficientemente elegante para un baile, aunque todos opinamos que era precioso, y entonces mi tía tuvo que llevarla de vuelta a casa. —Entonces —dijo Archer con indiferencia, pero muy complacido. Nada le gustaba más en su novia que su resuelta determinación a llevar hasta el límite aquel ritual en que ambos habían sido educados: ignorar lo desagradable. Ella sabe tan bien como yo, reflexionó para sí, la verdadera razón de la ausencia de su prima, pero jamás le mostraré el menor signo de que estoy perfectamente consciente de que hay una sombra de mancha en la reputación de la pobre Ellen Olenska. Continuará. Conforme se vaya desarrollando este libro, chicas, vamos a ir entendiendo toda esta clase de reglas, por así llamarlo, que había a mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX y obviamente principios del siglo XX. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.